Un saludo de afecto para todos los que nos escuchan en esta nueva transmisión del Ministerio Trigo Nuevo. Trigo Nuevo es un ministerio de evangelismo y educación y hoy presenta su programa Conversemos. Queremos que cada uno de nuestros oyentes en cualquier parte del mundo pueda recibir una palabra y ser bendecido. Confiamos plenamente que el Señor está con nosotros y tiene una palabra para cada uno de los que escuchan. Bendiciones, amigos oyentes. Les saluda el hermano Oscar García, su amigo y servidor. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y del Ministerio Trigo Nuevo. De nuevo estoy aquí con el evangelista Samuel Macada para juntos conversar y compartir con ustedes el tema de gran actualidad. En esta ocasión, el tema del perdón. Les invito a que estén atentos porque Dios tiene un mensaje para ustedes. Voy a leer el texto de la Biblia en el cual estará basada nuestra conversación. Les invito a ir a la Biblia en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 10, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué bendición es esta! El perdón es un tema del cual se habla mucho, pero que en el momento de la verdad se practica muy poco. ¿Cuál es el principio humano que se puede aplicar para valorar los beneficios del perdón? Estimado pastor Macada. Para establecer de inmediato la base de esta conversación, debo decir que el perdón anula la iniciativa de la venganza y le da a los involucrados, a los individuos que están envueltos en un conflicto, la oportunidad de comenzar o continuar de nuevo una relación en un estado de armonía con una conciencia libre de culpa. Cuando hablamos de principio, nos referimos a una actitud o una conducta que modifica por una creencia que tenemos. El principio es la conducta del individuo es modificado por esa creencia que tiene el poder de cambiar una situación de crisis. Es muy importante que sepamos esto, que el perdón tiene el poder de anular cualquier iniciativa que tenga que ver con la violencia, que tenga que ver con la venganza, que tenga que ver con ir más allá de lo normal. Y también un principio, cuando lo aplicamos, es algo que nosotros creemos, es un tipo de convicción, es un tipo de vivencia que modifica mi conducta y me hace pensar en otra manera. Por eso es que la situación puede cambiar cuando existe el principio del perdón. Debo repetir que muchas condiciones enfermizas en muchos individuos es producto de recuerdos de acciones o actitudes, así como conflictos que sucedieron en el ámbito familiar o en el ámbito de las relaciones humanas y que nunca fueron perdonadas. Cuando suceden situaciones que pasa el tiempo y no se corrigen por medio de una palabra de perdón, eso crea un estado enfermizo, sea emocionalmente, sea socialmente, sea desde el punto de vista de ánimo, de entusiasmo. Las situaciones no perdonadas causan problemas. Pareciera que no fuera así, mi estimado Oscar, pero las diferencias humanas a veces causan confrontaciones que, si no se manejan adecuadamente, dejan una estela mental o emocional en aquellos que participan. Cuando digo estela, estoy hablando de algo negativo, pero también puede ser positivo, porque hay confrontaciones que son buenas, que producen un acuerdo, que producen un nuevo comienzo, pero siempre una estela, nos basamos en lo que deja el barco en el mar. Cuando un barco se mueve, va dejando una estela detrás que después se disipa, desaparece, contrario a las condiciones humanas, que muchas veces las estelas que una confrontación humana deja muchas veces permanecen en aquellos que participan en esa situación. Mientras pasan los años y esta situación no se corrige por medio de una conversación seria y que conduzca a un mutuo acuerdo de perdón, los individuos, sin que lo noten, pueden desarrollar amargura, irritación, enojo continuos y sobre todo un deseo de venganza y pérdida de la confianza en los demás. Por eso es que yo digo que realmente necesitamos valorar los beneficios del perdón, buscar qué es lo que el perdón produce, y mientras más yo descubro que el perdón produce cosas buenas, que son beneficios, entonces más pronto yo estoy a corregir una situación. Pensando en que el mundo está lleno de personas que cometen errores, podríamos decir que el perdón es una necesidad humana
Pastor Macada. Indiscutiblemente que yo diría que sí, el perdón es una necesidad humana. Los sociólogos dicen que el mundo tiene problemas precisamente porque hay humanos, porque hay personas, y no podemos negar que donde hay 2 o 3 personas, en alguna forma hay diversidad de pensamientos, hay diversidad de conceptos, de evaluación de las cosas, y cuando no se puede manejar esa situación de mutuo acuerdo, puede crear una situación crítica. La necesidad del perdón surge por causa de las insuficiencias humanas para manejar sus conflictos y diferencias, y que al tratar de ser satisfechos de manera personal, muchas veces cometen actos de injusticia con las cuales hieren a los demás. Por lo tanto, podemos decir que la necesidad del perdón surge por causa de las injusticias de la vida y la conducta ofensiva de los individuos entre ellos mismos. Cuando el individuo es ofendido, cuando yo digo individuo me refiero a la mujer, al hombre, al joven, al rico, al pobre, a cualquiera, a todas las personas que tienen sentimientos, que tienen la capacidad de pensar. Pero cuando el individuo, esa persona es ofendida, la primera reacción es el deseo de venganza. Pareciera que no fuera así, pero cuando una persona es ofendida, inmediatamente lo que quiere es vengarse. Indudablemente nosotros pensamos en venganza, por ejemplo, matar al otro, darle un veneno o hacerle un daño, pero normalmente cuando una persona responde en un tono alto o en una manera altiva o en una manera desenfrenada, aunque no hiera con un arma, con una pistola, ya está en la defensiva, está tratando de vengarse de lo que el otro le dijo. Por eso es que la Biblia enfatiza en que nuestras conversaciones tienen que ser saturadas con sal, quiere decir que tengan sabor, que tengan beneplácito, que te produzcan alegría, que tú puedas discutir un tema por 1 hora, por 2 horas, por 3 horas, sin herir al otro, y que tampoco el otro pueda desarrollar un pensamiento o un deseo de venganza. Pero cuando sucede ese deseo de venganza, cuando sucede ese deseo de pelear con el individuo, el perdón anula esa acción y domina ese sentimiento. Este es el gran secreto. El perdón anula ese sentimiento de venganza y hace que la persona reaccione de manera normal, concienzuda. Creo que podríamos, como algo importante, definir el concepto del perdón en esta forma. El perdón no ignora la falta, ni trata de esconderla o minimizarla. Al contrario, la hace pública para dar salida a las presiones internas, presiones emocionales que el individuo tiene. Cuando esto sucede, los que están envueltos en la situación se exponen al veredicto del perdón, el cual es declarar la culpa mutua inválida e invita a los ofendidos a comenzar de nuevo el mismo trayecto de la vida, pero ahora con una relación de armonía, respeto y afecto mutuo. Eso es el poder del perdón. Cuando el individuo quiere alterarse, cuando el individuo quiere herir al otro, golpear al otro, el perdón se interfiere entre uno y otro y hace que no es que ignore la culpa, que diga, bueno, no hiciste nada malo o yo no hice nada malo. No, el perdón no dice eso. El perdón dice, tú eres digno de muerte, tú hiciste algo malo, te equivocaste, pero yo te perdono. Y ese es el papel de Dios. Dios no es que dice que el hombre es bueno o que el hombre no comete falta. La esposa cuando es ofendida, el esposo cuando es ofendido, el hijo cuando ofende, el maestro, el profesional cuando ofende, nadie puede decir que no hizo una ofensa, sí la hizo, pero el perdón anula el efecto de la ofensa e impide que el individuo se vengue del otro y permite que se comience de nuevo, se retome el camino, pero ahora en armonía, en respeto y afecto mutuo. Miremos este texto, por ejemplo, el que leyó mi hermano Oscar, que dice, si confesamos, eso quiere decir que si lo hacemos público, nuestra falta. Cuando el Señor dice, si confesamos, quiere decir hacerlo público, tienes que hablarlo, tienes que decirlo. Entonces dice, Él es fiel, y esa palabra Él es fiel quiere decir que Él nos da otra oportunidad, que te da la oportunidad de comenzar de nuevo, de salir adelante, de poner a un lado esa situación. Entonces dice, limpiarnos, con su ayuda podemos tratar de remediar lo enfermizo y fortalecer lo que está bueno, en este caso la relación. Cuando Él dice, puede limpiar, la sangre de Jesucristo te limpia, quiere decir que anula, quita todo lo que puede causar problemas y te permite entonces fortalecer
fortalecer esa relación, fortalecer ese afecto, ese amor. Recordemos, por ejemplo, el caso de la Biblia, mi estimado Oscar, cuando aquella mujer fue traída por los hombres ante Jesús para que sea juzgada legalmente. Jesús podía hacerlo, pero Jesús no oculta la falta en las mujeres. Jesús no dice es mentira lo que ustedes están diciendo. Jesús no dice no, tú no has hecho nada. Al contrario, los hace públicos, relacionándolos a todos como pecadores. Cuando el Señor dice, bueno, el que esté limpio de pecado, lance la primera piedra. Lo que está haciendo es haciéndolo público. Ustedes también han pecado, ustedes también han cometido falta. Pero entonces Jesús cambia la situación de agresión, la situación de venganza y torna la situación en una oportunidad para que todos reanuden su camino en armonía. El perdón, repito, anula la culpa, anula mi culpa, anula tu culpa, pero da ocasión para que Dios defienda mi causa. O sea, que cuando yo pido perdón, entonces Dios me dice, podemos hablar ahora, podemos conversar, yo te voy a ayudar. Es como un padre cuando un hijo le dice, papi, la verdad que lo hice mal, mira, no fui a la escuela, me robé esto, no. Entonces el padre dice, bueno, vamos a comenzar de nuevo. Yo no le voy a hacer caso de eso, voy a tomar tu palabra, vamos a comenzar de nuevo. Ese es el principio de Dios. Por eso es que dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Cristo, de Jesús, en la cruz del Calvario, nos limpia de todo pecado.